Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Pues bienvenidos a la hola, buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión de la semana 2. Vamos a iniciar con la sesión. Algunas de los aspectos que vamos a abordar el día de hoy son estos. Vamos a dar algunas indicaciones generales. Esto es de acuerdo a las características que observé de sus actividades de la semana pasada. Ahorita ya está todo evaluado, a excepción de las extensiones. Entonces, porque se entregaron después, ¿no? Pero los que entregaron sus actividades en tiempo y forma ya están evaluados, entonces pueden ya hacer revisión si es que no lo han checado. Y en cuestión a estas características, pues voy a dar algunas indicaciones sobre lo que observé. ¿Para qué? Pues para que tratemos de identificar algunas áreas de oportunidad y podamos, pues, mejorar, ¿no? Hay veces que son detallitos muy pequeñitos, podemos mejorarlos y con esto, pues, mejoraremos también la evaluación. Y vamos a abordar las actividades, ¿no? Tanto la actividad integradora 3 y la 4. La 3 que es referente a, los polímeros y la 4 que es referente a mi ecosistema. Me voy a centrar un poquito más en la 3, pues, por cuestiones de tiempo no me da, no puedo abordar, ambas a profundidad, pero sí vamos a abordar generalidades para que tengan presente las características de ambas actividades y puedan empezar a elaborarlas o terminen de elaborarlas si es que ya empezaron o cualquier situación, ¿no? Entonces, para despejar dudas. De todas formas, recuerden que las dudas, comentarios pueden hacerse en cualquier momento de esta presentación. Tampoco tengo que estar hablando precisamente de la actividad para que ustedes pregunten, ¿no? Si se les ocurre algo y necesitan preguntarlo, pues adelante, pueden hacer su pregunta y ya las iré respondiendo, ¿sale? Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con las observaciones. Estas son algunas observaciones de lo que, les comento, de lo que, considero yo que podemos mejorar con respecto a las hola, buenas tardes. A las actividades anteriores, entonces, pues, el objetivo es ir mejorando semana con semana. Bien, entonces, son también, les comento, son observaciones generales. Puede ser que algunos no apliquen, ¿no? Puede ser que sus actividades sí cumplieron con todas las características y no aplica para ustedes, pero, lo estoy, comunicando de manera general, ¿sale? Entonces, de manera general, les comento de los links, son muy importantes, se lo vuelvo a comentar. Hubo algunas actividades que no pude abrir, por esta cuestión de los links. Y bueno, es inversión de tiempo tanto para ustedes como para mí, porque ustedes envían su actividad y no se puede abrir, tengo que volver a escribirles y en lo que ustedes revisan el mensaje y o sea, entonces, al estar intercambiando mensajes por la plataforma, pues eso retarda un poquito el tiempo de evaluación. Y ahorita, pues, no hay problema porque son actividades integradoras. Pero recuerden que cuando se entregue el proyecto integrador, pues, no tendremos oportunidad de generar extensiones. Entonces, pues, es importante revisar muy bien los links, ajá, los links para poder tener acceso. En el caso de esta semana, también en la actividad integradora 4 van a elaborar un video, entonces también se va a generar un link. Entonces sí les pido que, cuidemos esta parte de los permisos para que se pueda abrir y por supuesto con esto lo pueda revisar, ¿sale? Recuerden que las referencias tienen que tener la estructura indicada. Ahorita si nos da tiempo en unos minutitos podemos revisar a grandes rasgos al menos la estructura básica de las referencias en el manual. Recuerden que se tienen que basar en el manual. Hay algunas, generalmente esta es una de las áreas de oportunidad más frecuentes en sus actividades. Entonces, pues es importante, todavía tenemos módulos por delante, ¿no? Todavía les faltan módulos que cursar después de este módulo. Entonces, pues es útil para ustedes acostumbrarse
y realizar sus referencias de acuerdo a la estructura que indica el manual, ¿de acuerdo? Recuerden utilizar fuentes confiables, también lo comentamos eso desde la primera sesión de la semana pasada. Recuerden que no podemos utilizar cualquier fuente. Aquí, con respecto a las fuentes, recuerden que la investigación tiene que ser propia, tiene que ser personal. Es importante poder consultar varias fuentes, ya sea propias de la plataforma o ya sea externas, pero recuerden que tienen que hacer uso de fuentes confiables y de pues de al menos 2, 3, 4 fuentes, ¿no? Utilizar varias fuentes, pues les permite comparar información y si hay temas que ustedes no conocen, pues esto les va a permitir ir reflexionando sobre el tema, ir entendiendo un tema y poder plasmarlo dentro de su actividad. Con respecto a las fuentes, es importante, y ya también lo habíamos comentado, no el uso total de inteligencia artificial, que lo conocemos como el famoso ChatGPT. Hay otras herramientas, pero bueno, ese es uno de los más utilizados o más conocidos. Les comento, no puede ser una fuente única y exclusiva. Ajá. Recuerden que si ustedes utilizan solamente estas herramientas, ustedes no estarían haciendo un trabajo reflexivo, un trabajo cognitivo que les permita generar aprendizaje. Y estarían nada más copiando y pegando la información que se les está. Entonces, eso no se considera eh, una fuente de investigación, eso es solamente una herramienta que ya te construye las ideas y que por lo tanto no es un trabajo cognitivo real. Entonces no se considera una fuente. Ajá. Entonces utilicen fuentes en donde ustedes puedan tomar la información, leer la información y tener las referencias correspondientes para poder asentarlas dentro de su actividad. ¿De acuerdo? Recuerden seguir la secuencia de las actividades. Es muy importante seguir paso a paso. En las instrucciones de cada actividad, pues se les está describiendo cómo tienen que ir realizando la actividad. Todas las actividades pues están diseñadas con una serie de elementos que van ordenados, entonces es importante ir siguiendo el orden, tanto para la parte de la organización del documento como para que no omitan tampoco ningún elemento, ¿no? Si no seguimos haciendo orden, puede ser que se nos olvide algo y ya no lo ponemos y entonces eso va a impactar dentro de la evaluación. Entonces es importante el orden porque les va a servir a ustedes también para tener este control sobre lo que están ustedes agregando dentro de su actividad. ¿Vale? Otra observación es la ortografía. No hay errores así, pues así dramáticos o graves, ¿no? Que podamos decir de ortografía. Generalmente lo más común son las faltas de acentos, que a lo mejor es algo más discretito, pero siguen siendo finalmente faltas de ortografía. Entonces, bueno, pues los invito a utilizar los autocorrectores, utilicen las herramientas que pues están a su disposición. Recuerden que tanto Word como PowerPoint, como pues ya prácticamente cualquier herramienta, aunque sea en línea, como Canva, tienen autocorrectores. Recuerden que nos indica las faltas de ortografía, ¿no? Cuando está subrayado. Entonces, si observan que hay algún subrayado, algo raro por ahí, pues entonces seguramente les está indicando que hay algo o mal escrito, o está pegada a la palabra, o está repetida, hay alguna situación que hay que corregir. Entonces, pues les recomiendo que hagan uso del autocorrector para ir disminuyendo. Recuerden que en las rúbricas, pues impacta la parte de la ortografía y eso pues también puede ser un factor que disminuya su evaluación. Entonces, pues es importante ir cuidando, ya después ya se va uno acostumbrando y también con el buen uso de la ortografía constante va a seguirlo mejorando, ¿no? Se va volviendo un hábito, así como el uso del manual para hacer las referencias, ¿de acuerdo? Otra observación, recuerden cubrir las extensiones que se indican. La extensión, pues me refiero a la extensión en renglones o en cuartillas, ¿no? Si nos solicitan de 8 a 12 renglones, 10 renglones, media cuartilla, etcétera. La extensión se refiere al tamaño o a la longitud en renglones, o también nos referimos en tiempo. En esta semana, por ejemplo, que van a entregar su actividad integradora 4, este es un video que se sugiere un tiempo de 4 a 5 minutos de duración. Entonces, en el caso del video no sería en renglones, sino la extensión se mediría en tiempo. Entonces, bueno, de acuerdo a
al tipo de producto que se está solicitando, pues les pido que se adapten a esa extensión, porque va a impactar también dentro de la evaluación, dentro de la rúbrica, entonces es importante seguir la extensión indicada. Y por último, realizar las indicaciones de cada actividad, eso va con respecto a lo que ya les comenté de la secuencia. Recuerden que seguir esta secuencia y ir siguiendo las indicaciones como se va solicitando, pues va a permitir que ustedes integren todos los elementos, que no se salte ninguno, que no falte nada, y entonces esto va a ir mejorando cada vez más la evaluación. Entonces, como les comento, son observaciones que hago en general, no son observaciones específicas para alguien en específico, simplemente de todas las actividades que ya evalué, pues pude ver estos puntos a mejorar y son, como ustedes observan, son pues elementos muy sencillos, muy básicos, ¿no? Que son aplicables a cualquier actividad. O sea, todas las actividades tenemos que cuidar estos elementos. Entonces, si vamos cuidando estos elementos, estos detallitos, podemos ir mejorando. Y en el caso incluso de las referencias, podemos ir mejorando mucho, mucho por el impacto que tiene esta escala de evaluación, esta escala sobre el manejo adecuado de la información. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues los invito a ir cuidando estos elementos para poder ir mejorando con respecto a su evaluación. Entonces, como les comento, ya pueden revisar sus evaluaciones, a todos los que ya evalué, a excepción de las extensiones que se hayan generado. Todos los demás ya tienen su evaluación. Recuerden no solamente fijarse en el número, ¿no? En la calificación, sino en la retroalimentación. En la retroalimentación, pues les comento qué es lo que está, en lo que se puede mejorar. En el caso de que tengan un 100, bueno, pues no hay nada que mejorar. Bueno, hay veces, ¿no? Que si observo algo muy pequeño, si hago un comentario, este, pero bueno, recuerden que las retroalimentaciones son precisamente para mejorar y para que se mejore durante esta semana. Entonces, esas observaciones utilícenlas para que esta semana tengan una mejor desempeño en sus actividades y podemos ir mejorando, ¿sale? Durante esta semana, pues, los invito a participar en el Foro Aprendiendo. El Foro Aprendiendo durante esta semana aborda temas relacionados con los ecosistemas. Entonces, los invito a participar. Ha habido participación, entonces los invito a seguir participando y a los que no lo han hecho, pues al menos que nos compartan una interacción, una retroalimentación. No es necesario cubrir un número específico de intervenciones, con una intervención es suficiente. Y bueno, es lo más importante, sus actividades integradoras, la 3 y la 4, y no olviden sus actividades formativas, la 3 y la 4 también, la 3 síntesis química y la 4 biomas. Sería lo que vamos a revisar durante esta semana para poder cumplir con los objetivos de aprendizaje. Entonces, pues voy a iniciar con la actividad integradora 3. Vamos a dar algunas características generales y vamos de ambas actividades para que ya ustedes sepan, si es que no lo han revisado, lo que vamos a realizar en cada una de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar con la 3. En la 3 vamos a realizar una actividad que está relacionada con los polímeros. Los polímeros pues son productos con los que la mayoría de nosotros todos estamos familiarizados porque son productos que utilizamos mucho en nuestra vida diaria. A estos polímeros, pues, pertenecen todos los plásticos. Si ustedes observan, en casa tenemos una variedad muy amplia de plásticos, ajá, los plásticos que usamos una sola vez en las bolsas, los plásticos de nuestros recipientes, ¿no? Como los toppers, los plásticos de los envases, ¿no? De los refrescos, de todos los productos de limpieza, de todos los productos de belleza, las carcasas de nuestros celulares, de nuestras computadoras. Entonces, hay muchos tipos de plásticos. Algunos, si observan, son más duros, algunos son más rígidos, algunos son más flexibles, algunos son más resistentes, algunos resisten el calor. Entonces, todos estos plásticos que tienen diferentes propiedades y características pertenecen a los polímeros. Entonces, como pueden ver, son una amplia variedad de productos. Entonces, lo que ustedes van a hacer, pues, es identificar dentro de su entorno
ya sea dentro de su trabajo, dentro de su casa, los polímeros que más comúnmente utilizan para poder realizar la actividad, porque la actividad precisamente se relaciona con estos procesos de polimerización y estos productos que son los polímeros. Entonces van a hacer un documento Word, un procesador de textos y van a cubrir algunas características que se están solicitando. En primer lugar, van a elaborar una tabla con 3 columnas. En la tabla van a incluir 4 productos. Entonces, en su entorno van a incluir 4 productos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una blusa, ¿no? Una camisa, un envase de algún producto, como ya les mencioné, todos los productos que están, en envases de plástico, algún aparato electrónico, etcétera. Como pueden observar, pueden ser plásticos de un solo uso, textiles, que son las telas, ¿ah? Por eso les mencioné una blusa, aparatos electrónicos, envases. Entonces, hay una gran variedad de productos que se encuentran a su alrededor, que están hechos precisamente por polímeros. Ahorita les voy a mencionar algunas características para que ustedes identifiquen. Prácticamente todos los productos pues tienen una etiqueta. Por ejemplo, si es ropa, pues tenemos la etiqueta de la composición, ¿no? Si es un zapato, los tenis, por ejemplo, también tienen la composición. Los envases, por ejemplo, de plástico, abajo tienen un numerito que nos indica el número de plástico que es, para que podamos reconocer si es reciclable o no es reciclable, por ejemplo. Entonces, van a elegir el producto y van a identificar el polímero. Esta identificación del polímero, pues se va a hacer de manera individual por cada producto, o sea, para reconocer si efectivamente el producto es un polímero. Por ejemplo, si yo tengo una camisa, ¿no? Que dice que está hecha de poliéster, entonces, poliéster es ese producto que nos interesa, ¿no? La camisa es eso que está hecho a partir de ese polímero, y entonces, pues, verifico si el poliéster, por ejemplo, es un polímero. Ujú. Entonces, lo se hace de manera individual, lo pueden ir investigando de manera individual para asegurarse que lo que están trabajando o están ustedes incluyendo en su tabla, efectivamente es un polímero. Bueno, pero ahorita vamos a dar algunas características para que lo puedan identificar. ¿Ah? Bien, van a escribir de qué tipo de polímero está producido ese producto, o está fabricado, o está hecho, o está conformado, está formado su producto y van a indicar cuál es el tipo de polimerización. Todo esto lo vamos a ir explicando ahorita, que es cada uno de estos conceptos para que ustedes puedan identificar pues plenamente esto que se está solicitando. Todo esto va a ir dentro de una tabla. Lo que ustedes van a elegir en realidad entonces son solamente 4 productos de toda la gama que hay, que de muchos productos, como les acabo de mencionar, muchísimos productos que están hechos de polímeros. Entonces no es difícil ubicarlos. Si ustedes se ponen a revisar las etiquetas de su ropa, este, van a encontrar ya ahí mismo en esas prendas de ropa van a encontrar varios polímeros ya de una vez, ajá. El nylon, el algodón, el poliéster, la seda, ¿no? Todos esos son, polímeros, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a dar ahorita varios ejemplos para que ustedes puedan saber dónde pueden empezar a buscar, en qué productos pueden empezar a pensar que existe polímeros que los están constituyendo. La tabla quedaría más o menos así. Esta es la tabla que les ponen de ejemplo. Aquí van a poner los 4 productos. En la tabla, en la columna primera, en la primera columna, van a poner el nombre del producto como tal. No sé, una camisa, una blusa, un tenis, un envase, una bolsa de plástico, un sartén, un teléfono, una computadora, no sé, el producto como tal es el nombre, pues, del objeto que vamos a describir. Ajá. En la segunda columna van a poner el tipo de polímero. Hay una variedad muy grande y todo el tiempo están fabricando nuevos polímeros porque esta industria, de la química macromolecular, eso es química macromolecular. Es muy grande porque todo el tiempo se están buscando polímeros que tengan diferentes propiedades para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la ropa, la que sea muy elástica, que sea muy fresca, que sea muy resistente, eh, que sea muy,
por ejemplo, ropa para deporte, entonces, como se necesita mucha variedad de características en los polímeros, entonces todo el tiempo se están creando polímeros diferentes, y entonces puede ser que cuando empiecen a investigar encuentren polímeros que pues todavía ni conocemos del todo, ¿no? A nivel comercial. Entonces aquí se pone el tipo de polímero, es el nombre, ahorita vamos a dar varios ejemplos, y aquí el tipo de reacción. El tipo de reacción se refiere a la reacción química que se lleva a cabo para formar la polimerización, o para llevar a cabo la polimerización. Eso ahorita también lo voy a explicar qué es. Pero bueno, la reacción de polimerización solamente puede ser de dos tipos, ya sea de adición o de condensación. No hay otra alternativa, solamente hay esas dos. Entonces, aquí en esta columna, en la tercera columna, solamente van a poner de adición o de condensación. Esto cómo lo van a hacer, ya que tengan el nombre específico del polímero, entonces, pues mediante una revisión bibliográfica o una investigación, pues van a investigar qué tipo de polimerización se está llevando a cabo para poder formar ese polímero. Son solamente dos alternativas. Ajá. Esta tabla hice un ejemplito aquí abajo. Entonces, el nombre del producto sería una bolsa de plástico. Pensando en una bolsa de plástico cualquiera, que son de esas las que utilizamos para guardar alimentos. ¿Ah? Entonces, ese sería el producto. El tipo de polímero sería, en este caso, el polietileno. El polietileno, ese es el polímero, ajá, esa es la molécula de la que está hecha la bolsa de plástico. Y el tipo de reacción de polimerización, en el caso del polietileno, sería la adición. Esto, una vez teniendo el nombre del polietileno, entonces hacemos una revisión bibliográfica, y entonces pues nos dice la bibliografía que el polietileno se prepara o se fabrica a partir de adición. Entonces recuerden que, como les comento, tenemos una gran variedad de polímeros, así muchísimos, ajá, muchos tipos. Entonces tenemos que hacerlo de manera individual, no podemos generalizar. Entonces, en este caso el polietileno sería por adición. A lo mejor si alguien en lugar de polietileno, el tipo de polímero es el nylon, por ejemplo, puede ser un tipo de condensación, ¿no? Entonces va a variar de acuerdo al polietileno. Claro que algunos coinciden, pero no todos van a ser de la misma, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? No. Ok, gracias. Nada más déjenme conectar mi computadora. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a seguir. Si no hay dudas, vamos a continuar. ¿Sale? La tabla considérenla la primera parte de su actividad. Recuerden que por eso precisamente les comento que realicen en orden sus actividades. La primera parte sería la tabla. En la segunda parte, ustedes van a seleccionar un producto de su listado. En el listado dentro de la tabla tenemos 4. De los 4 solamente van a seleccionar uno. Y ese polímero que ustedes hayan, el que ustedes quieran. Puede ser el que más les interesa, el más interesante. Hay algunos que son muy interesantes por el tipo de productos o el tipo de propiedades que tienen. Y van a investigar el monómero y el polímero. Eso ahorita lo vamos a mostrar para que ustedes puedan identificar cuál es cuál. Ajá. El monómero viene siendo la parte más pequeña de la molécula. Ahorita ustedes pues ya en su actividad integradora 1 ya dibujaron algunas moléculas, entonces a eso nos referimos con con la molécula. Entonces el monómero es una molécula pequeña que va a ser, digamos, o considerémoslo como la unidad. Esta unidad es la que nos va a permitir ir construyendo el polímero. Y a partir de ese monómero se empieza a formar una molécula de mayor tamaño que se constituye con la repetición del monómero. Y esa repetición me va a dar lugar al proceso de polimerización, y con esto me va a dar lugar al polímero. Vamos a tener dos esquemas, entonces uno de la unidad y otro de la molécula más grande, que es el polímero. Entonces les voy a enseñar una imagen para que estemos
Veamos de lo que estoy hablando. Ajá. Este, por ejemplo, que está aquí en azul, toda esta estructura que está en azul, si lo observan, está unida. Tiene estos enlaces químicos que están aquí en medio. Estos son los que mantienen unida una unidad con otra. Entonces, toda esta es una molécula completa, o sea, todo lo azul. Entonces, si observan, están unidos uno tras otro las unidades, pero si observan, se constituye por una repetición, es decir, esta es igualita a esta unidad es igualita a esta unidad es igualita a la otra y a la que sigue y a la que sigue, ¿no? Entonces podríamos tener muchas pegadas, muchas pegadas. Esta molécula completa en azul es el almidón. Podemos tener muchas más unidades pegadas ahí mismo. Y si observan, se constituye con la repetición. Vamos a tener una tras otra, unidas y todas son iguales. Entonces, toda la molécula completa es un polímero. ¿Mm? ¿Por qué poli? Porque, bueno, recuerden que el prefijo poli significa varios o muchos. Entonces me está diciendo que tengo varias unidades unidas. Entonces, a cada una de ellas le llamo unidad. Es una unidad porque es una repetición de una molécula pequeña. ¿Ah? Entonces la unidad sería esta que está en negro. ¿Ah? Si nos la encontramos solita, es una sola y esta es la unidad que se va a repetir. Esta unidad es a la que se le llama monómero. ¿Ah? El monómero es la unidad más pequeña de un polímero, es una molécula, porque ya en sí misma ya es una molécula. Entonces es una molécula que de manera individual se llama monómero, pero cuando se empieza a unir una tras otra sobre sí misma, es decir, es la misma y se va uniendo, entonces a esto ya se le considera polímero. Entonces, en el dibujo tiene que coincidir el monómero, que es este, con el polímero, es decir, si ustedes dibujan esto que estamos viendo aquí, tenemos que tener la coincidencia de que el monómero efectivamente esté formando al polímero y no pertenezca a otro tipo de molécula, porque por ejemplo, si la comparamos con esta que tengo acá, por ejemplo, este es otro tipo de polímero, es un polímero también, nada más que es otro, este polímero es el caucho, ¿no? Si observan, por ejemplo, la unidad es esta. Los polímeros se caracterizan porque a simple vista puedes ver cómo se repite la unidad. ¿Ah? Vean cómo esta es la unidad, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. ¿Ah? Entonces aquí en realidad lo que estamos viendo son tres unidades unidas. ¿Ah? Tenemos tres, una, dos, tres. Si separamos una solita, esa solita va a ser el monómero. Y si tenemos las tres juntas, de tres en adelante, ya vamos a tener un polímero. Aquí pues en la imagen solamente tenemos tres pegados. De manera real, ya en la parte de la molécula, podemos tener miles de estas unidades. Entonces, imagínense que miles de estas se pegan y entonces me van a formar una molécula muy grande. Precisamente una de las características de los polímeros es que son moléculas muy grandotas porque se van a ir formando por la unión de una tras otra de las unidades. Ajá. Entonces, lo que tienen que ustedes que dibujar es la molécula. O sea, sí, la molécula como se ve aquí, con los átomos que la constituyen, del polímero, en este caso ese es el polímero, y del monómero. El monómero solamente sería uno. ¿No? Entonces, recuerden, monómero significa uno y el polímero ya es la repetición de una tras otra de las unidades para formar una molécula más grande, pero provienen de la misma, ¿no? De la repetición de la misma, que es el monómero, que es el que lo constituye. Entonces, en su esquema, el monómero del dibujo primero tiene que coincidir ya con la polimerización final, es decir, la unidad de repetición tiene que ser la misma que pertenezca al monómero, ¿sale? Y también es importante poner nombre del polímero que están ustedes representando. Si no nombran al polímero que están ustedes dibujando, no sé, yo no puedo saber si es correcto porque no me están diciendo quién es. Entonces, pues no lo puedo evaluar como correcto. Entonces, es importante nombrar quién están representando para que yo lo pueda evaluar como correcto o como incorrecto. El dibujo tiene que ser, puede ser a mano, si es que se les dificulta el uso de alguna herramienta para hacer el esquema de una molécula,
O si gustan, pueden hacerlo también usando alguna herramienta digital, es decir, usando Word, usando PowerPoint, usando Paint, usando no sé, cualquier herramienta de diseño o simplemente PowerPoint o Word. Hay moléculas que no son tan complejas y pueden hacerlo también de manera digital, pero sí tiene que ser de producción propia, lo tienen que elaborar ustedes, ¿de acuerdo? No copiar y pegar la imagen, sino copiar y pegar, perdón, sino hacerlo ustedes mismos, de acuerdo a su investigación de la estructura molecular, ¿de acuerdo? Esta viene siendo la segunda parte de su actividad. Entonces solamente eligen uno y ese lo van a representar de manera gráfica. Ya que tengan su imagen, entonces ya van a responder la última parte. Esta es la última parte de su actividad, en donde van a responder las siguientes preguntas. Van a explicar cuál es la diferencia entre la polimerización por adición y condensación. Van a explicar cuál es el impacto en el medio ambiente de los productos que eligieron dentro de su tabla y van a explicar qué consecuencias tiene en la salud humana la presencia de microplásticos. Son 3 preguntas. Cada pregunta se desarrolla en una extensión de 8 a 12 renglones. Es lo que les comentaba, que igual tienen que cuidar la extensión de 8 a 12 renglones cada una de las respuestas. Y esta extensión pues se evalúa dentro de la rúbrica, ¿de acuerdo? Recuerden que la extensión pues también tiene que ser a un tamaño de letra prudente. Estamos hablando se recomienda utilizar Times New Roman o Arial, máximo de fuente 12. Si utilizamos una fuente más grande, pues tampoco podemos considerar que se encuentran de los 8 a 12 renglones. Y también consideren márgenes normales, porque hay veces que reducen mucho el margen, o sea, se ve muy pequeño el texto porque el margen lo amplían mucho, o sea, se ve mucho espacio en los márgenes. Y entonces esto también pues tampoco se puede considerar como una extensión de 8 o 12 renglones. Generalmente los márgenes son de 2.5 en ambos lados, 2.5 centímetros a la derecha y 2.5 centímetros a la izquierda. Eso se consideraría un margen normal. Y entonces ya estaríamos considerando que están ustedes haciendo cubriendo una extensión de 8 o 12 renglones, ¿de acuerdo? Entonces, con eso terminarían su actividad. No es una actividad relativamente sencilla. Aquí solamente la dificultad pues podría radicar en la identificación de estos polímeros, ¿no? O sea, es importante que verifiquen que efectivamente la molécula que ustedes están incluyendo dentro de su actividad efectivamente sea un polímero para que no tengamos ahí un error, ¿no? Si no son polímeros, pues entonces no estaría correcta la información. ¿De acuerdo? Bueno, ya que tengan todos sus elementos, van a incluir ya todo dentro de su documento Word con su portada, la tabla de los productos. Recuerden, son 4 productos. La información del compuesto seleccionado. Esto se refiere a los esquemas o a los dibujos que ustedes van a realizar del polímero. Y sus respuestas a las preguntas 3, que son las últimas 3 preguntas que acabamos de mencionar, con una respuesta de 8 a 12 renglones de extensión y por último sus fuentes de información. Recuerden que las fuentes, independientemente, aunque sean fuentes de prepa línea, de la misma semana que estamos abordando ahorita, pues tienen que ser referenciadas. Entonces, todas las fuentes que hayan utilizado tienen que ser referenciadas y recuerden que todas sus actividades tienen que tener referencias, todas, ajá, siempre tenemos que tener al menos una porque estamos considerando temas que debemos de investigar para poder desarrollarlos, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sería su actividad integradora 3. Y ahorita voy a ir a que revisemos la actividad integradora 4 para que podamos, pues, describir ambas y tengan conocimiento de cómo van a desarrollar las dos y después ahondaremos en detalles de los polímeros, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Voy a cambiar un poquito mi presentación. ¿Todo claro? Ok, gracias. Gracias. Entonces, voy a cambiar un poquito
Okey, sí, muy bien. En lo que cambio aquí mi presentación, recuerden que es importante entrar con ingresar a la sesión con la cuenta institucional. Ujú, ya lo habíamos comentado, creo, desde la primera, sesión. Esto es importante por la netiqueta, ajá, bueno, es parte de la netiqueta. Se nos asigna un correo institucional para que todo lo que hagamos institucional, o sea, académico, lo hagamos con el correo institucional. Incluso a mí me sirve para la asistencia. Ajá, o sea, yo cuando, este, genero las asistencias a estos espacios, pues me baso en el correo institucional donde tienen su nombre completo. Entonces, verifiquen que estén ingresando con él. Si les pide permiso, o sea, si cuando entran a la sesión tienen que esperar el acceso, significa que no están entrando con su cuenta institucional, porque todos los que entran con su cuenta institucional entran solos, o sea, pueden entrar sin estar pidiendo permiso. Entonces, por favor, ingresen con su cuenta institucional. Y bueno, les comento que también dentro de las dos sesiones que ya pasaron, de la semana uno, ya están asignadas las asistencias, pero recuerden que las asistencias solamente es con participación activa. Entonces, para los que preguntaron o para los que hicieron algún comentario, entonces ellos tienen su asistencia a las sesiones. Entonces, ya si asistieron y si tuvieron una participación, entonces tienen su asistencia dentro de las dos sesiones pasadas. Ahorita, cuando termine esta, generalmente siempre que termina la sesión, luego pongo la asistencia. Entonces, si ahorita que termine la sesión, bueno, indico su asistencia a la sesión dentro del espacio abierto del aprendizaje dentro de la plataforma. Ustedes lo pueden eso revisar en su portafolio de evidencias. Entonces, lo subo, pero sí solamente las participaciones que tengo activas dentro del chat, ¿no? Porque, bueno, generalmente son pocas los que participan de manera verbal o de manera oral. Entonces, los que lo hicieron de manera escrita en el chat, pues ahí tengo la evidencia de que participaron y entonces así es como asigno las asistencias, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, recuerden que siempre hay que revisar las rúbricas. Esta es la rúbrica de la actividad integradora 3. Y bueno, los elementos que vamos a revisar, pues son los criterios que vamos a considerar para la evaluación. Primeramente es el criterio cognitivo. Dentro del criterio cognitivo, pues se evalúa que tengan su tabla primero, su tabla con sus 4 productos. Recuerden que aquí es importante que los productos que ustedes están eligiendo estén seguros de que efectivamente son productos, son polímeros, ajá, o sea, químicamente son polímeros. Entonces, esto asegúrense en su investigación de que así sea. Dentro de la tabla, pues van a indicar qué tipo de polímero los constituye, si el producto está hecho por adición o condensación. ¿Qué son los tipos de polimerización que les menciono? Solamente hay 2 tipos de condensación, adición o condensación. Solamente son esos 2 los que pueden mencionar. Si mencionan algún otro tipo de polimerización, pues no sería correcto dentro de los elementos de la tabla, ¿de acuerdo? También dentro de este criterio, pues se evalúa el dibujo o esquema del monómero, y del polímero que ustedes hayan elegido. Y recuerden que aquí el monómero debe de coincidir con el polímero, es decir, la molécula, molecularmente hablando, deben ser coincidentes. Ajá. Uno es parte del otro, porque recuerden que el monómero constituye al polímero, es la repetición. ¿No? Dentro del criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan todas las indicaciones, que se entregue la tabla, que se entregue el esquema de uno solo de los polímeros que se están indicando, que la información sea correcta, ¿ah? Que los dibujos sean hechos a mano o de manera digital, pero que sean de elaboración propia, que tengan las referencias indicadas de acuerdo a los recursos que han utilizado, de acuerdo al manual, etcétera.
Pues que cumplan al 100% con todas las indicaciones. En el criterio comunicativo, pues evaluará que organicen de manera clara, coherente la información. El orden que les fui describiendo para su actividad es el orden que tiene que tener su actividad, es decir, primero la tabla, luego el esquema, luego la respuesta a las preguntas, que respeten la etiqueta, las reglas de comunicación y la ortografía, la puntuación, la sintaxis. Eso ya lo comentamos también al principio de la sesión. Es importante la ortografía porque impacta dentro de la evaluación. Se observan aquí tenemos, presenta 1 a 4 errores de ortografía o de sintaxis, presenta de 5 a 8 errores de ortografía o de sintaxis, presenta de 9 a 11 errores de ortografía. Entonces, se observan si están indicadas las faltas de ortografía dentro de la rúbrica y esto pues impacta en su evaluación y disminuye su evaluación. Entonces, a lo mejor son detallitos, pero es importante irlos puliendo para que pues aseguremos que la evaluación sea mejor durante cada semana. Y otro elemento que se evalúa dentro del criterio comunicativo, pues precisamente son las referencias. Muy importante, ya he hecho hincapié en esto en todas las sesiones. Todas las sesiones lo voy a estar recordando porque es importante incluirlas y no solamente incluirlas, sino de manera correcta según el manual. Entonces recuerden hacer uso del manual y recuerden que el manual está en todas las actividades, no necesitan guardarlo ni tenerlo en un lugar especial de su equipo, sino que simplemente cada vez que lo utilicen, pueden abrirlo desde la respectiva actividad, ¿de acuerdo? Sin problema. Eso sería para el criterio comunicativo. Y para el criterio de pensamiento crítico, aquí en este criterio, pues evaluará que respondan las preguntas del inciso 3. En este caso, pues son las preguntas que están relacionadas con los polímeros, el impacto ambiental que tienen estos polímeros y los microplásticos. Recuerden que como lo revisamos, cada una de las respuestas tienen que tener una extensión de 8 a 12 renglones. Aquí en esta rúbrica no está especificado como en las rúbricas de la semana pasada y sí decía, ahí sí tenía la extensión. Aquí no, pero bueno, ya teniendo la indicación de que tenemos una extensión de 8 a 12 renglones, entonces esto se indica como una omisión. Por ejemplo, en caso de que sus respuestas no tengan la extensión indicada, entonces estaríamos frente a 3 omisiones, es decir, ninguna de las 3 respuestas tiene la extensión de 8 a 12 renglones que se está solicitando, ¿no? O si solamente una no tiene la extensión indicada, pues tendríamos una omisión, ¿no? Entonces, significa que las dos de ellas sí tienen 8 a 12 renglones y una de ellas no cubre la extensión indicada. Entonces, para que consideren que también se considera dentro de la rúbrica. Entonces, aquí en el pensamiento crítico se evalúa su respuesta a las 3 preguntas con respecto a los polímeros. Y bueno, como todas las evaluaciones, pues todas las rúbricas, también se hace uso de la escala para el uso responsable de la información. Ya la explicamos la semana pasada, ya explicamos lo importante que es cumplir con las referencias y con las características de las referencias de acuerdo al manual para que no impacte de manera negativa dentro de su evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta es nuestra rúbrica de la actividad integradora 3 para que la consideren y le den una revisadita antes de que entreguen su actividad, para que verifiquen que efectivamente ahí tenemos, en su actividad está cumpliendo todas las características, ¿sale? Ahora otra vez me voy a cambiar, espérenme tantito.
Bueno, antes de que me vaya yo a la 4, no les quería yo mostrar algunos ejemplos de polímeros para que vayan teniendo idea. ¿Mm? Aquí en este esquema tengo algunos ejemplos. Como les comento, actualmente existen muchos tipos de polímeros. Hay mucha variedad, eh, pues porque todo el tiempo se están buscando características nuevas, pero aquí tenemos algunos, ¿no? Hay algunos que son naturales, como la celulosa o el almidón. Esos incluso son parte de nuestra alimentación. Ajá, la celulosa en las fibras de las vegetales y el almidón en los vegetales, es esto blanquito que le sale a las papas, al arroz, ajá, los que cocinan, esto blanquito que desprende ese tipo de alimentos es almidón, es alimento. Entonces ambos son alimentos, pero también son polímeros, ¿ah? Pero la mayoría de los polímeros que utilizamos son sintéticos. Entonces, por ejemplo, tenemos el polietileno, que como ya les puse el ejemplo, que es el típico plástico de las bolsas, el famoso PET. Aquí no está el PET, pero el famoso PET que se utiliza para los envases de los refrescos, por ejemplo. La baquelita, el nylon, el tergal, el neopreno. Entonces son solamente algunos ejemplos, muy pocos de todos los que hay. Entonces, para que se puedan empezar a dar una idea y puedan empezar a buscar alternativas para que puedan incluirlos dentro de su tabla, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de que profundicemos un poquito más en esta parte, vamos a revisar la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad integradora 4 es un video. Si no lo han revisado, les comento de una vez. Es importante que tengan idea de lo que van a hacer porque en general los videos son un poquito, técnicamente un poquito más complejos, ¿no? Por la parte técnica de todo lo que implica que tienen que cuidar el audio, tienen que cuidar la imagen y todo lo que tengan que incluir. Entonces, pues les aviso para que lo tengan a consideración. La actividad integradora 4 se llama Mi ecosistema. Y bueno, ahí lo que van a describir es precisamente el entorno en el que ustedes viven. Cada quien pues va a desarrollar un video donde expliquen las características de su entorno. Vamos a tener mucha variabilidad de acuerdo a donde cada uno de ustedes se encuentre en este momento. Y el producto principal va a ser el video, es lo que les comentaba yo al principio de la sesión. Y como es un video, es importante que revisen la parte de los links para que los links sean visibles y pueda yo tener acceso y con esto pueda yo revisarlos. Entonces van a entregar un procesador de textos, ustedes saben que es un documento Word y en el Word lo que van a entregar es el link del video. Aquí el producto importante es el link. Ajá. El video tiene algunas características importantes que tienen que considerar para que pues vayan considerando estas este, características de acuerdo al equipo en donde van a realizarlo. Entonces, se solicita que salgan a cuadro, es decir, que se vean ustedes y que se escuche su voz porque van a explicar la información de manera verbal. Este, sí, de preferencia sí, Reina. En la rúbrica no indica como tal, no se evalúa que estén mostrando imágenes, pero recuerden que el video pues es un material audiovisual y precisamente lo que lo hace, lo que enriquece la información es la imagen. Entonces yo sí les recomiendo que tengan un apoyo, ya sea tanto en imagen o en texto, así como lo están viendo ahorita, lo que yo estoy presentando un texto, ¿ah? Pero sí necesitan un apoyo, ¿no? Porque si no hay apoyo, eso dificulta tanto el entendimiento de lo que yo estoy entendiendo que están diciendo y para ustedes también dificulta un poquito no tener que apoyarse, para explicar. Bien, entonces tienen que salir a cuadro y tienen que explicarlo de manera verbal. Por lo tanto, tienen que elegir una herramienta que les permita hacer ambos, o sea, que se vean ustedes y que puedan explicarlo de manera oral. Generalmente recomiendo el uso de Canva. Entonces, es Canva de manera muy sencilla, les permite generar una presentación. La presentación les va a servir como apoyo
y también les va a permitir grabar voz y les va a permitir grabarse ustedes mismos. Entonces, yo recomiendo el uso de Canva si es que tienen computadora, porque no se puede elaborar en celular. Entonces, Canva sí no funciona, el video sí no funciona en celulares, solamente en computadora. Entonces, si tienen este equipo de cómputos, sí es recomendable hacerlo en Canva, porque ahí ya se aloja, se queda ahí el link y ustedes nada más me comparten el link directamente de Canva. Si no hay Canva, pues pueden buscar, si no utilizan Canva, pueden buscar una herramienta alternativa, alguna herramienta que hayan utilizado previamente y que les haya funcionado sin ningún problema, ¿no? Aquí lo importante es que cubran las características de un video, ajá, que es un recurso audiovisual en donde se escuche su voz y donde puedan apoyarse en imágenes. Como comentaba yo con su compañera, no hay un punto en la rúbrica que nos esté indicando que tienen que tener una presentación, que tienen que tener imágenes, no hay parte de la evaluación, pero esto va a ser bastante útil para ustedes. Si ustedes tienen un apoyo visual, ya sea en texto o en imagen, va a ser un apoyo para que ustedes sepan la secuencia que van a ir siguiendo y ustedes vayan siguiendo el orden y no se confundan y no se pierdan y no pasen de largo de algún tema, ¿no? El tiempo es importante, sí, es lo que comentábamos al principio, la extensión, en este caso la extensión es de 4 o 5 minutos, es importante respetar el tiempo. Pueden pasarse un poquito, yo considero que con toda la información que van a incluir a lo mejor les falta un poquito de tiempo, entonces pueden tomarse un poquito de tiempo más, nada más que no sea pues ya demasiado, ¿no? Nada más el tiempo suficiente para que les dé tiempo de cerrar y poder cubrir todos los temas dentro de su video. Entonces, sí, un poquito más, un poquito de 1 minuto, a lo mejor 1 minuto, 2 minutos es pertinente, ya más ya es demasiado. Y también cuiden que el tiempo sea mínimo de 4. ¿Ah? Un video ya con menos tiempo de 4 minutos ya es muy poco. Ujú. O sea, sería que pues no estarían considerando la información, porque menos de 4, pues es porque no hay la información suficiente para poder cubrir ese tiempo. Sí, hasta 7 minutos, digamos que es un tiempo pertinente, ¿sale? Em, y bueno, desde el primer momento se tiene que introducir o se tienen que presentar con su voz. Es importante que haya una presentación, que digan su nombre para que yo relacione la voz con todo el contenido que van a describir y que se vean a cuadro la mayor parte del tiempo o de preferencia todo el tiempo. Es un tiempo corto, entonces no considero que haya problema estar a cuadro de 4 o 5 minutos. Y si de plano es muy difícil por la situación o por, no sé, porque estén en un lugar donde no pueden tener abierto la cámara todo el tiempo, pues al menos en la presentación y en la despedida para que pueda yo verificar que son ustedes los autores, ¿sale? ¿Qué van a describir? Van a describir su ecosistema. Esto es el entorno donde viven. Van a describir el clima, van a describir la biodiversidad. ¿Qué es esto? La biodiversidad es la flora y la fauna que es común en ese clima donde están ustedes. Van a describir 2 tipos de interacción ecológica. Las interacciones ecológicas son las relaciones que existen entre los seres vivos que habitan un determinado hábitat, un determinado territorio, y argumentan si es efecto positivo, negativo o neutro. Todo esto lo vamos a ir explicando ya en la siguiente sesión, pero sí vamos a dejar claro a qué nos referimos con estas interacciones y van a describir el servicio ecosistémico que identifican. Hay 4 tipos de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son pues la utilidad que el hombre pues le da a los ecosistemas, es decir, para qué nos sirven esos ecosistemas. Algunos son de soporte, algunos son de provisión, algunos son de regulación y algunos son culturales. Ajá. Eso es el uso o la función que tiene ese ecosistema para nosotros. Igualmente, no se preocupen, todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando. Ahorita pues ya no hay oportunidad por el tiempo de la sesión, pero vamos a explicarlos en la siguiente. Entonces, ahorita pues vayan identificando este, la información sobre su ecosistema para que puedan ir desarrollando
los puntos que van a ir hablando dentro de su video. Les recomiendo también que hagan un pequeño ensayito, ya que tengan la información, hagan un ensayo para poder ver cuánto tiempo se van a tardar. Entonces, esto les va a servir para calcular más o menos el tiempo. Si observan que no hay, eh, que se pasan de tiempo, pues entonces traten de recortar un poquito la información. Y si observan que falta tiempo para cubrir, la extensión, pues pueden explicar un poquito más a profundidad un tema para que tomen ese tiempo pertinente. Me preguntan que si las referencias, en este caso las referencias van en el documento Word. Ajá. Va la liga de su video y abajito de la liga ponen las referencias. Las referencias van escritas en el Word, ¿de acuerdo? Sí, de nada. Bueno, ¿qué otra cosa les voy a comentar? También les sugiero, este, también les sugiero que se me fue la idea de que leí la pregunta. Les sugiero que hagan su video en un lugar, tranquilo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil por la situación, porque a lo mejor en la casa viven muchas personas, o tenemos niños chiquitos, o no sé, ¿no? Cualquier situación. Pero traten de hacerse un espacio 5 minutos nada más, es muy corto el video, para que no haya mucho ruido de fondo. Esto los distrae a ustedes, ¿no? Y puede ser que hasta se les olvide mencionar algo de que están distraídos en otro asunto. Y también a mí a veces me dificulta escuchar. Ajá, entonces, cuando hay mucho ruido de fondo, puede ser que yo pierda alguna información y que no identifique algo que hayan descrito y que yo lo omita dentro de su evaluación porque no lo considero como que no está. Entonces, cuiden esta parte del ruido. Y me comentan que casi no hay ecosistemas. Sí, Jimena, no te preocupes. O sea, describan un ecosistema lo más cercano a ustedes. No precisamente tiene que ser en donde ustedes vivan. Pero bueno, mientras identifiquen los elementos que se solicitan dentro de las características, es correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es su actividad 4. Y ya nada más para terminar, ya que tengan su video, van a incluirlo todo dentro de un documento Word. En el documento Word con su portada, la liga de su video. Recuerden que que el link tiene que tener los permisos necesarios para que pueda abrirlo. Y ya como conclusión, esta conclusión va escrita. Esta conclusión va escrita dentro del documento Word. Van a hacer respuesta o dar respuesta a las preguntas, cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales de su entorno y qué acción propondrían para el uso racional de los recursos naturales en su entorno. ¿Mm? Estas dos preguntas de manera escrita dentro del documento Word después de su liga de su video. ¿De acuerdo? Y ya con eso tendríamos el documento completo, aunque el producto más importante es el video. No olviden responder estas preguntas para su evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O sí? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, la sesión la dejaremos aquí. Y de todas formas, yo quedo al pendiente de sus comentarios. Y si no, nos veríamos hasta el siguiente viernes, en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por estar presentes y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches, descansen. Hasta luego.